Bueno, hola. Voy a comentar que cuando me dijeron de la plática, porque como ya vieron los de matemáticas no venimos seguido aquí. Sí, ¿verdad? Yo Alejandro te conocí bueno, ya te había visto, pues. Sí, pero creo que no, de hecho nos veíamos. sí, pero en noviembre y diciembre empezamos a platicar, ¿no? Entonces, me dijeron que era para público general y estoy viendo que sí, porque estoy viendo que hay gente de todo. Me acabo de enterar que aquí hay de secundaria, ¿no? Entonces, y algunos que veo por aquí que yo creo que ya terminaron la secundaria, según yo, ¿no? Entonces, bueno, hago el aviso porque pues la plática está como más bien dirigida a como enterarse un poco de la historia de las matemáticas. Si se fijan, hay una línea de tiempo ahí, no es como aburrirlos con fechas o cosas así, pero el contexto de la plática tiene que ver con pues contextualizar un poco cómo se fueron formando las matemáticas y lo que son ahora, ¿no? Porque precisamente pensando que iba yo a tener público muy variado, que ya estoy viendo que sí, algunos los conozco y ya estoy viendo que aquí hay gente de secundaria, ya vi unos de prepa, ya vi unos de licenciatura, ya vi unos que hace rato que acabaron el doctorado, ¿no? Entonces, pues como me dijeron que el público iba a ser, está preparada de esa manera, ¿no? Entonces, si ven la línea de tiempo no está como para aburrirlos con fechas, sino que es más o menos como puntos clave pues dentro de la historia de las matemáticas y es lo que vamos a seguir en la presentación. Como el tiempo es corto, la plática se llama breve, muy breve, porque esta plática originalmente surge de una plática que yo les doy a los alumnos que inician la carrera de matemáticas, ¿no? Así surgió esta charla. A los alumnos que están en primer semestre de la carrera se les da esta charla para contextualizarles la carrera, ¿no? De matemáticas. Y la plática se llama Breve Historia de las Matemáticas, y esta es la breve, muy breve, porque la charla original es de 2 horas, ¿no? Entonces es una versión muy rápida, muy rápida. De hecho, a lo mejor hasta no les va a gustar lo rápido que voy a pasar algunas cosas, pero bueno, lo voy a pasar rápido y de todos modos creo que al final va a haber chance si alguien dice, oye, regrésate algo, ¿no? Sí, no se trata de aprender matemáticas, eso también es importante, sino de contextualizar lo que saben de matemáticas, sobre todo los que no tienen doctorados en matemáticas, ¿no? ¿Y si no sabemos matemáticas? ¿En qué año más? No sabemos. No. ¿Primero de secundaria? No. ¿Quinto de primaria? No. Sí. ¿Quinto de primaria? No. ¿No? Es la verdad. Cuarto de primaria. Ah, pues también para él es la plática, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahorita lo van a ver. Entonces, bueno, cuando uno piensa en matemáticas siempre piensa en números, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, precisamente parte del contexto es ver que no todo es números. Ay, ¿qué era? ¿No? Mire, como una onda de contexto, el sistema de numeración decimal que nosotros usamos es del menos 2700. Todas las fechas están redondeadas porque ya dije que no es una clase de fechas. O sea que nadie va a decir, no fue exactamente en el menos 2700, evidentemente, de hecho ni siquiera sabemos exactamente cuánto fue. Pero esto es para contextualizar que si se fijan ahorita estamos en el año 2000 pasadito. Entonces si lo piensan como antes, después de Cristo, es bastante, son casi 5000 años, ¿no? Y pues el sistema de numeración decimal surge, como bien lo dicen los Simpson, porque tenemos 10 dedos en las manos, ¿verdad? ¿Sí? Los Simpsons. ¿Ya ves? Entonces, bueno, si se fijan, me estoy brincando a esto, del menos 600, 400, voy a decir algo contextualizado. ¿Sí se fijan que ya me brinqué 2000 años? Sí. ¿Sí, verdad? Es que las matemáticas inicialmente no existían, ¿no? Lo que existía era una necesidad de resolver ciertas cosas, y ya saben, sus clases de historia, filósofos, matemáticos y eso eran como lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, para el año menos 600 surge este personaje, Tales de Mileto, que probablemente algunos conozcan por los teoremas de Tales de geometría, eso depende de ¿Pero quién es? a eso voy, dame chance. Tales de Mileto lo puse en la presentación. Él es más o menos de 1600 porque históricamente se considera el primer matemático de la historia conocido por nombre, ¿no? Es decir, la primera persona que se le reconoce como matemático y que se sabe cómo se llamó, ¿no? Porque probablemente a lo mejor antes hubo otros, ¿verdad? Y bueno, es interesante que los primeros matemáticos de esa época, que creo que a algunos les van a sonar los nombres, Tales de Mileto, probablemente algunos saben, Pitágoras, ¿no? Por eso los pitagóricos, y Euclides, ¿no? Todos son de esa época, y si se fijan, todos están ligados a cuestiones de geometría, ¿no? Porque evidentemente las matemáticas en ese tiempo
no eran tan abstractas como lo son hoy, entonces eran más concretas y se trataba de resolver cosas más concretas. Entonces, digamos que lo más concreto era aritmética, o sea, operaciones, y geometría, que era muy evidente, ¿no? O sea, muy evidente por muchas cuestiones que creo que no tengo que decir. Curiosamente, las matemáticas surgen como una salida de esas cosas en este tiempo y no hay como mucha fundamentación matemática porque pues precisamente las matemáticas ni siquiera existían como una ciencia como tal, ¿no? Entonces esto es por un contexto, si se fijan estoy hablando de cosas por lo que decía el que era de cuarto primaria y luego aquí ya me dijeron que hay unos de secundaria, ¿no? Entonces estoy como tratando de contextualizar porque quiero que vean que si yo le pregunto por ejemplo a los que están ahorita en secundaria, por ejemplo, probablemente ya van a ubicar varias de estas cosas, ¿no? Yo no. Secundaria. Dijiste que estás en cuarto primaria. Entonces, o sea, es decir, lo que quiere decir básicamente es que si alguien llegó a la secundaria o llegó a la prepa, probablemente ya ubica esto, ¿no? O sea, casi seguro, de hecho, Un ¿no? mosquito. Muy bien. Y bueno, para el menos 250 surge Arquímedes de Siracusa, Arquímedes, que curiosamente Arquímedes pues es conocido por varias cosas, pero yo lo puse en la presentación porque Arquímedes es el matemático más importante de toda la antigüedad. De hecho, si Arquímedes hubiera nacido después, se hubiera equiparado a los matemáticos más importantes de la historia, ¿no? Digamos que para el tiempo en el que surgió, sí fue algo muy muy fuerte. Él propuso algunos métodos que hoy en día se consideran como los antecesores de muchas ramas completas de matemáticas, ¿no? Puse, por ejemplo, esta imagen que está aquí abajo, es algo que él le llamó el método exhaustivo. Lo utilizaba para calcular el valor de pi, ¿no? Del círculo, y a él se le ocurrió que una manera de aproximar el valor de pi, como el círculo es muy difícil, porque no tiene lados, entonces a él se le ocurrió, por ejemplo, calcular áreas de polígonos, que era más fácil, pentágonos, hexágonos, y pensar en un polígono que el círculo estuviera dentro, y luego el polígono dentro del círculo, ¿no? Inscrito y circunscrito, ¿no? Para los que ubican eso. Y pues era una muy buena idea porque con eso se puede estimar el área del círculo, ¿se fijan? Es decir, calculas el área del pentágono afuera, del pentágono adentro, el área del círculo tiene que estar entre esas dos, ¿no? Y si vas aumentando el número de lados, cada vez es más fino tu resultado. Por eso Arquímedes fue el primero que dio un resultado de pi razonablemente decente, ¿no? Hoy no vamos a hablar de pi. Él tiene, por ejemplo, un librito, no es un libro, es como un cuentito que se llama El contador de arena, lo pueden localizar en Google, en el que él se pregunta cuántos granos de arena cabrían en el universo. Es una pregunta chistosa en el 250 de Cristo porque ni siquiera saben de qué tamaño era el universo. ¿Cuántas cabe? Pues tú dime. Porque fue lo mismo que se preguntó él. Entonces, bueno, obviamente él no resolvió el problema, ¿va? Porque ni siquiera saben de qué tamaño era el universo en el 250 de Cristo, evidentemente. Pero su visión matemática era tan grande que él propone una cosa que se llama la miriada y básicamente se da cuenta que la cantidad es tan grande y él empieza a proponer una cuestión como de encimar miriadas de miriadas, ¿no? Entonces hay una miriada y entonces se puede tener una miriada de miriadas, así. Es lo que hoy en día conoceríamos como la notación científica, ¿no? Eso del por 10 a la. Entonces, digamos que con lo poco que tenía hizo bastante. Para los que tienen más o menos conocimientos ya más arriba, o sea, al menos los que están en prepa universidad, debo aclarar que el álgebra, por ejemplo, o sea, el álgebra de secundaria, surgió como unos 1000 años después de esto. Eso es más para que tengan el contexto de con qué herramientas estaba trabajando, pues, ¿no? O sea, sí, esto ahorita va a aparecer ahí en la presentación. Y bueno, ya ven los saltos cuánticos, ¿va? 600 después de Cristo, ¿no? O sea, es decir, de que se cree que apareció el sistema de numeración. Ahorita ya llevo 3300 años brincados. Y apenas estoy hablando de que a este matemático Brahmagupta, ¿no? Se le considera el precursor del álgebra, ¿no? Y es la primera obra, por eso puse la imagen de abajo. Él tiene una obra que se llama el Brahma Sputa Siddhanta, que es la primera obra, al menos conocida, en donde aparece el cero con el concepto que nosotros entendemos. Sí, no los mayas, así que eso me van a decir. Sí, no. Históricamente es el primer libro que sí está conocido, que se editó con nombre, que lo escribió alguien, en el que él ya propone el cero como lo entendemos. Antes de esto el cero era simplemente un símbolo que significaba nada, ¿no? Y si ustedes ven sus operaciones de matemáticas,
desde la primaria, el 0 tiene más significados que nada. Por ejemplo, sabemos que poner un 0 puede agrandar un número, ¿no? O sea, el 1 se vuelve 10, esas cosas. Entonces, él es el primero que hizo eso. Y si se fijan, hay un contexto muy interesante con los años, porque me voy a brincar muchos años, y si lo piensan en su escuela, estoy llegando como a primero de secundaria, más o menos, segundo de secundaria quizás, porque es el libro de... ¿Alguien llevó ese libro? Alejandra dice que... Nadie. Es el Baldor, ¿no? Bueno, curiosamente, nada más como contexto, ese señor no es Baldor, ¿no? Sí. Baldor es el que hizo el libro, ¿no? Yo sé que ustedes lo saben, pero bueno, es para los que no lo saben. Ese señor, ahí está el nombre, lo ponía en el libro, ¿no? Al-Khwarizmi. De hecho, como dato cultural, de él vienen muchas palabras de las básicas de matemáticas. Él hizo un libro que se llama así, en árabe, y ya ven que pongo ahí, Hisal Algebra Val Mukabala, en naranja, álgebra, de ahí viene la palabra álgebra, ¿no? No, de hecho, eso es lo que significa en español, y como, por eso las primeras palabras del álgebra todas son árabes. De hecho, curiosamente, de él viene la palabra algoritmo, por su nombre, de hecho. Al-Khwarizmi, algoritmo, porque él proponía resolver álgebra con procedimiento. Ya ven que algoritmo es una cuestión de algo que tiene como un procedimiento, ¿no? Y entonces él propone resolver eso. Curiosamente todavía no se usaban las letras para el álgebra. Entonces, si ustedes revisan textos de Al-Khwarizmi, todo está en prosa. Si tienes dos tantos de esto, más sí, todo, las ecuaciones, todo está en prosa, porque no usaban las letras todavía, o sea, todavía no estaba la simbología. Y curiosamente, los libros de él están escritos en árabe, por eso, pero él no era árabe. Ahí viene el planteamiento de problemas, Como, de preguntas. no, previo. Yo creo que de él lo que viene es el planteamiento de que se pueden resolver los problemas de matemáticas de ese estilo con un procedimiento, o sea, que no todo tiene que ser como se te ocurra, ¿no? Por ejemplo, pongo un contexto así claro, por ejemplo, ustedes resuelven las ecuaciones de segundo grado en secundaria y luego les dan la fórmula general, y a partir de que les dan la fórmula general ya no piensan. Pues sí, ¿no? O sea, es decir, eso no se ve en cuarto de primaria todavía. Pero una pregunta, entonces, si no es árabe, entonces, ¿quién es? Es persa. Pero ¿Cómo se les ¿qué dice, persas? ¿cómo se les dice hoy a los persas? Iraníes. Iraníes, claro. Yo lo digo... Sí saben, históricamente los persas son los iraníes, pero ahí hay una cuestión histórica, es como decirle otomano a un turco, más o menos para que me entiendan. ¿Sí? O sea, pero el árabe era la lengua franca de esa época. Es como ahorita que todos escribimos en inglés, pues, para hacer las publicaciones, es más o menos por eso escribía en árabe. Pero él no era árabe, era persa. Sí, de hecho hablaba lengua persa, ¿no? Y bueno, fíjense, estaba en el 800 y ahora me voy a ir al siglo XVII. Así que me brinqué 800 años, ¿verdad? Sí, no. Sí, claro, porque es la breve, muy breve. Pero de todos modos quiero hacer un hincapié. Evidentemente, claro que pasaron cosas en esos 800 años, pero una de las cosas más importantes que pasó, pues es la Edad Media, ¿no? Entonces, ahí hay como entre la destrucción de conocimiento en América más la destrucción de conocimiento en Europa, realmente en esa época las matemáticas progresaron mucho en Medio Oriente, sobre todo, ¿no? Porque curiosamente en la época que Europa está en la Edad Media, pues Medio Oriente estaba en una época distinta, ¿no? Es una cuestión histórica. Y entonces por eso le puse ahí herencia del Renacimiento, ¿no? Es decir, muchos historiadores dicen que el Renacimiento y la posterior Ilustración, ya saben, la Revolución Francesa, todo esto, históricamente tienen un golpe muy fuerte en la ciencia. Es decir, básicamente las matemáticas empiezan a hacerse de manera muy fuerte a partir del siglo XVI y luego el XVII, pues, a partir precisamente de que Europa como que renace, ¿no? De hecho, hay algunos historiadores que dicen que históricamente cuando las civilizaciones están en un oscurantismo como el que estuvo Europa en ese momento, siempre renacen primero las artes, luego las ideas y luego la ciencia, ¿no? Muchos historiadores están como a favor de ese asunto, ¿no? Entonces, por eso primero vemos primero a Leonardo da Vinci y a las tortugas ninja, ¿no? Ya saben, ¿no? A Donatello, Rafael, todo eso, y luego después la Ilustración y el fin. ¿Por qué ese señor está desnudo? Porque, esta es una imagen, ¿alguien sabe cómo se llama esta imagen?
El hombre de El Vitruvio. hombre de Vitruvio, ¿no? El modulor le dicen los arquitectos, ¿no? Es un estudio de Leonardo da Vinci sobre las proporciones del cuerpo humano. Básicamente lo que intentaba era mostrar que el cuerpo humano tenía proporciones matemáticas, ¿no? Y hoy en día hay gente que es peor que los horóscopos, ¿no? O sea, hay gente que es muy mística y está buscando, si han visto, por ejemplo, esto del número áureo, número de Dios, este libro, el Código da Vinci, ¿no? Fue famoso porque utilizó mucho ese número. Son herencias de esto, por eso lo puse. De hecho, si se fijan, aquí hay tres nada más que quería yo que supieran rápido que pasaron. Esto es básicamente entre siglo XVI y XVII, pero como la presentación es breve, muy breve, entonces tengo que englobar todo muy así. Pero miren, el primero es François Viet, que pasó a la historia por no hacer muchas matemáticas, pero se considera la primera persona que propuso que usaran las letras para las ecuaciones, ¿no? Es decir, él se considera el primero que dijo, y si usamos X, Y y esas cosas, ¿no? Y esto es básicamente siglo XVI todavía, ¿no? Pero fíjense todo el tiempo que hemos pasado y apenas vamos a aparecer a las ecuaciones de primer grado, pues, con letras, ¿no? Que son de primera y secundaria. Jean Napierre, que él es un matemático sí, muy fuerte. Esta es una hoja original de Jean Napierre en la que aparecen valores numéricos de senos, logaritmos y esto. De hecho, los logaritmos, los que ya vieron logaritmos, porque insisto que aquí tenemos como gente de todos así, pero los que ya vieron logaritmos, todavía, por ejemplo, a mediados del siglo XX, los logaritmos naturales, mucha gente les llamaba logaritmos neperianos, ¿no? Por él, ¿no? Ajá, por él. Y quiere decir que ya es la aparición pues, de cálculos y cosas un poco más interesantes, y Descartes, ¿no? Que básicamente Descartes, por eso le llamamos plano cartesiano al XY, ¿no? Por Descartes, pero lo de Descartes es muy interesante, porque Descartes, desde el punto de vista, por ejemplo, de los que estudiamos matemáticas, Descartes es como el primer matemático que se le ocurrió como mezclar ramas de matemáticas, que ahora es muy común, porque si se fijan, el plano cartesiano lo que hace es básicamente como proponer que podemos utilizar geometría y álgebra en el mismo contexto, ¿no? Por eso después te dicen, ¿qué es x cuadrado más y cuadrado igual a 1? Un círculo, ¿no? Y si lo piensan contextualmente, en ese tiempo es como muy interesante pensar cómo una ecuación te representa una figura, que ahora para la mayoría, sobre todo los que ya pasaron prepa al menos, dicen, pues sí, ¿no? O sea, es un círculo, claro, bueno, una circunferencia, ¿no? Pero está bien. Entonces, todo esto pasa en esa época del Renacimiento y si se fijan históricamente significa que en el contexto de la civilización humana nosotros ya estamos como a 400 años de ahorita, que puede sonar mucho pero es muy poquito, ¿no? Si lo piensan, porque empecé con las pirámides de Egipto, ¿verdad? Entonces, si lo ven en el y las pirámides de Egipto no es el inicio de la civilización, ¿verdad? Evidentemente antes, ¿no? Babilonia, todo eso. Entonces quiere decir que las matemáticas modernas realmente son muy nuevas, porque realmente si ustedes piensan que estos son matemáticas que se ven en secundaria, entonces, o sea que si termino la secundaria ya voy en el siglo XVI, es lo que quiere decir básicamente, ¿no? O sea, sí, claro, si lo aprendo bien, ¿verdad? Sí. Y entonces miren, el siglo XVIII, finales del XVII, inicio del XVIII, es lo que se considera la época de oro de las matemáticas, ¿no? Al final de la plática explico un poco el contexto de por qué pasó lo que pasó. Evidentemente hay una consecuencia histórica con esto que les decía de la Revolución Francesa, la Ilustración, todo esto, eso cuenta, ¿no? Nunca se puede estudiar historia de ninguna ciencia descontextualizando lo de la historia en general, ¿no? O sea, no puede ser. Entonces, bueno, en este siglo, ahora sí esto ya va a empezar a pasar como a prepa universidad para algunos, lo van a notar. Bueno, a finales del siglo XVII, inicios del XVIII, se da el cálculo, los que ya, derivadas integrales, algunos sé que ya pasan por ese lado, ¿no? Esta disputa Newton-Leibniz, ¿no? Que es históricamente muy interesante, ¿no? Podría dar para una plática, de hecho, ¿no? Porque Newton era inglés y Leibniz alemán. Newton tenía dinero y Leibniz no. Newton era arrogante y Leibniz no. O sea, y ambos, en realidad, ambos crearon el cálculo, no sabemos si al mismo tiempo o no. El único contexto histórico que tenemos, porque el cálculo es la mayor revolución matemática de la historia, ¿no? De la historia. Yo sé que algunos que hacen otras cosas que no hacen cálculo van a decir que no es cierto, pero sí, porque prácticamente se considera que la invención del cálculo derivó prácticamente a toda la era tecnológica, por ejemplo.
prácticamente el cálculo derivó todo lo que entendemos por tecnología, ¿no? Esta disputa es muy interesante porque básicamente el único contexto histórico que se tiene entre ellos dos, porque uno vivía en Alemania y otro en Inglaterra, es una carta que uno de los Bernoulli eran franceses y suizos, ¿no? Y uno de los Bernoulli le escribe una carta a Newton diciéndole que hay un cuate en Alemania que está haciendo ciertas cosas. Esa es toda la conexión que hay. Y después nada más hay otra conexión en que Newton le dice a alguien en Inglaterra que va a hacer todo lo posible porque nadie recuerde a Leibniz en la historia, ¿no? Y lo que sucedió históricamente es que, como los hashtags, ¿no? O sea, como trend topic, si tú le hubieras preguntado a un estudiante del siglo XVIII quién inventó el cálculo, te hubiera dicho Newton, irremediablemente. Y en el siglo XX empezó ya los dos. Y ahora si te metes a Wikipedia, ya mejor todo es muy salomónico, ¿no? Entonces es como los dos, ¿no? Pero bueno, hay un ala de historiadores que dicen que Leibniz, yo no sé. Y en el siglo XVIII aparece este matemático, lo puse con nombre, van a aparecer varios matemáticos ahorita en la charla, pero digamos que si hacen una encuesta internacional entre matemáticos para decir cuál es el matemático más fregón que ha existido, él va a estar en la lista. O sea, seguro, ¿no? Seguro. Ahí, ¿él es matemático? Sí. En el top 5 mínimo. Seguro. Fácil. Sí, fácil, ¿no? Sí, de hecho sí se han hecho esas encuestas. Y siempre aparece en los primeros 5 lugares. La historia de él es muy interesante, por cierto, él lo descubrió un Bernoulli. Le debemos mucho a los Bernoulli en ese sentido, ¿no? Uno de los Bernoulli lo becó desde chiquito y todo. Y lo que tiene de particular él es que aparte de que era alguien fuera de serie, es uno de los matemáticos como más... voy a dar un dato muy interesante de él, pero voy a aplicar esto primero, así. Ese dato. Es el matemático más prolífico de la historia. Prolífico, para los que no saben qué, significa que es el que más matemáticas ha hecho en la historia. O sea, nadie ha hecho más matemáticas. Y hay otro dato muy interesante. No solo es el matemático más prolífico de la historia, es la persona que más ciencia le ha dado a la humanidad. O sea, ninguna persona le ha dado más conocimiento a la humanidad que él. Eso sí está súper documentado. De hecho, hay ahorita una organización que se llama Fundación Euler, que todavía está recabando información que se cree que... O sea, se están todavía publicando cosas que se cree que Euler hizo. Pues, hacen como investigaciones y buscan. Y por eso lo ubican a él. ¿A este señor? Sí. ¿Se la pasa aquí en Guadalajara? ¿No? Sí. Sí, bueno, para los que no lo ubiquen él, Eduardo Sáenz de Cabezón, ¿verdad? Tiene un canal de YouTube que se llama Derivando. Es súper... Ya saben que ahora en la era de la tecnología todos creemos que lo nuestro es famoso, ¿no? Es decir, los reggaetoneros creen que todo el mundo conoce a Daddy Yankee, ¿no? Y entonces los de matemáticas creen que todo el mundo lo conoce a él, ¿no? O sea, así, los físicos creen que todo el mundo conoce Date un Blog, ¿no? O sea, sí, claro, sí es eso, ¿no? Pero bueno, él es un youtuber español matemático muy famoso, tiene como 300,000 seguidores en YouTube, así que para un canal de matemáticas es muchísimo, ¿no? Y bueno, él no hace videos biográficos, él hace normalmente videos de matemáticas, ¿no? Te voy a explicar esta ecuación, este tema, o sea, cosas así. Y le hizo un video biográfico a Euler. No vamos a ver el video, espérenme. Se cruzaron los videos. Ahora sí ya. No se va a oír, pero no importa porque no queremos ver el video porque no se nos va la hora en eso. Pero lo interesante es que él no hace videos biográficos y los corazoncitos porque él está diciendo ahí que debe de aceptar que tiene un matemático favorito, dice. Y que es Euler. Y empieza a darle, mira, mi matemático favorito, ¿no? Y ya. Si a alguien le interesa, porque parte de la charla es como, sobre todo los que no son matemáticos, que son la mayoría aquí, según yo, pues es como picarles un poco de que empiecen a ver qué rollo. Si buscan la historia de Euler es súper sorprendente. Ahorita lo denominarían como workaholic, algo así. Sí, perdió la vista de un ojo por estar haciendo observaciones astronómicas, ¿no? Y lo se quedó ciego. Y en sus últimos años de vida dictó sus trabajos, pues. O sea, no dejó de trabajar, pues. O sea, era así, workaholic nivel épico, ¿no? ¿Hacía geometría ciego? ¿Perdón? ¿Hacía geometría ciego? Sí, bueno, no, él buena parte de su vida hacía más bien como análisis y cosas de ese estilo, ¿no? Él por ejemplo, es de los primeros
esta es la época en la que aparecen estos conceptos, por ejemplo, ya en serio de números irracionales, todo este rollo, y él, por ejemplo, hacía como estas preguntas de ese estilo, ¿no? Él tiene de las, no las primeras, pero de las primeras demostraciones formales de ese tipo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, nada más como dato cultural, esto ya sé que no se ve bien, pero porque está chiquito, pero estos son como muchas caritas, porque en esta época sí ya hay demasiados matemáticos. Es decir, si yo hubiera hecho la plática tratando de hablar de matemáticos y no de matemáticas, que no es lo mismo, con este siglo ya se me hubiera acabado la plática, ¿no? Pero hay algunos interesantes, por ejemplo, el siglo XVIII es el nacimiento de la teoría de probabilidades, ¿no? Obviamente no la hizo Laplace, pero Laplace es uno de los pioneros, ¿no? Aunque sé que muchos a lo mejor lo conocen más por las transformadas de Laplace o por otro lado, ¿no? Claro. Está Fourier, que sé que los que son de todos los que estudian cosas de comunicaciones y electrónica y eso conocen a Fourier, ¿verdad? O sea, seguro, ¿no? Sin Fourier no habría radio, no habría televisión, ¿no? O sea, claro. Pero son de esta época, o sea, el punto es que son de esta época. Las ecuaciones diferenciales, si algunos las ubican, son de esta época también. Yo trato de poner ahí un matemático conocido y la geometría hiperbólica, que ahorita que he mencionado de geometría, eso es algo muy interesante. ¿Se acuerdan que las matemáticas surgieron a partir de aritmética y geometría, no? Pero la geometría que todo el mundo la vemos al principio, sobre todo en primaria y secundaria, es una geometría muy real, porque es como lo que le llamamos geometría plana, ¿no? Y a partir de este momento empiezan a aparecer unas geometrías distintas, ¿no? Y esta es la época en la que empieza el mame de que las matemáticas hacen cosas raras, pero que a lo mejor después van a funcionar, ¿no? Es esta época la que emprende esa carril, ¿no? De los matemáticos hacen cosas como locas, pero si les das tiempo a lo mejor sirven para algo, ¿no? O sea, por aquí empieza ese rollo. Entonces, bueno. Y bueno, vamos al siglo XIX, ¿no? ¿Ese sí lo ubican o tampoco? De Gauss, ¿va? ¿No? Sí, a partir del siglo XIX, bueno, Gauss es alguien fuera de serie. Hay una página en Wikipedia, la pueden buscar, que se llama Lista de cosas que se llaman por Gauss. Es rara, la pueden googlear. Es una página en Wikipedia que dice Lista de cosas que se llaman por Gauss, de hecho, ¿no? O sea, ahí son como 100 y tantas, ¿no? Que se llaman por culpa de él, ¿no? O sea, que le pusieron nombre de él. Este también estaría en la lista. O sea, Ángel decía Euler, ¿no? Este también estaría en la lista, seguro, ¿no? De hecho, él tuvo una ventaja que otros no tuvieron. Lo descubrió un chico y murió viejo. Eso fue muy bueno para la humanidad, de hecho, ¿no? Y tenía una ventaja con respecto a Euler. Euler era muy obsesivo y Gauss no. Entonces, Euler, por ejemplo, le ponían un problema y era como hasta que lo resuelva, ¿no? O sea, y entonces Euler abrió algunos campos de matemáticas, por ejemplo, como teoría de grafos, algunas cosas, pero Euler más bien como que profundizaba, pues. Y Gauss lo que tenía es que era como más abierto, o sea, Gauss hizo física, Gauss descubrió cosas de astronomía, ¿no? O sea, Gauss se considera el inventor del telégrafo, por ejemplo, ¿no? Esa es una historia simpática, la pueden googlear. Tenía un amigo en la universidad en otro edificio y estaban haciendo las pruebas de electromagnetismo cuando apenas estaba el asunto de las bobinas y todo ese rollo, y se le ocurrió poner un cable de la oficina a él para poder comunicarse como cosas de vamos a ir a comer o no vamos a ir a comer y esas cosas, y es como el pionero del telégrafo, de hecho, ¿no? Eso está dado. Y bueno, el príncipe de las matemáticas, ¿no? Y bueno, puse porque es una cuestión muy interesante. Hay un teorema de Gauss, el teorema de Gregium. Obviamente no vamos a hablar de matemática de Gauss, pero Diego ya sabe a dónde va este rollo. El teorema de Gregium es un teorema de Gauss que, poniéndolo en un contexto sencillo, dice que tú puedes como saber, digamos, voy a decirlo de la manera sencilla, puedes saber más o menos cómo es una superficie sin salir de ella. Eso es lo que voy a decir, lo voy a decir de la manera más sencilla, ¿no? Entonces, si tienen amigos terraplanistas, el terraplanismo se acaba con ese teorema, porque el teorema dice que tú puedes saber que la Tierra es curva sin salir de la Tierra, que puedes hacer ciertas mediciones sobre la superficie y decir esta cosa no es plana, ¿no? Entonces, si alguna vez están en esa legata sin sentido, ¿no? Entonces pueden decir eso, ¿no? Y lo que tenía Gauss es que trabajaba en todos. ¿Y qué creen? También le hizo un video de deriva, ¿no? Y como yo sabía que aquí en la plática iba a haber gente de todo, ¿no? Estoy tratando de contextualizar de que los que quieran buscar de historia de las matemáticas, fíjense que la plática no es de aprender un montón de matemáticas, que también sería bueno, ¿no? Pero si tienen un contexto histórico les puede ayudar, y Euler es un punto de inflexión
y Gauss es el punto de inflexión siguiente. De hecho, Gauss sería como nieto de Euler, si hubieran sido parientes, históricamente, para que vean más o menos el contexto, ¿no? Entonces, y sí, también le hice un video, que tampoco vamos a ver, pero en este no dice que es su matemático favorito. En el video dice que todos dicen que Gauss fue súper fregón y que todos dicen que Gauss es no sé qué, y al final dice, ¿y si fue tan fregón como fuera? Y dice, la respuesta corta es sí, y la respuesta larga es sí, ¿no? Dice, sí, claro, es muy simpático él. Y les digo que viene al film, dio una plática en el CUSEI hace como año y medio, ¿no? Como que le gusta venir, ¿va? Y luego viene a la UNAM, ¿no? Que también, ¿no? Lo he visto que cada rato está ahí en la UNAM, ¿no? Entonces, como que les gusta, pues. Y bueno, en este siglo con Gauss aparecen, por ejemplo, cosas que sé que algunos conocen, la cinta de Moebius, esas cosas, ¿no? Esta abstracción de la geometría, que decían de geometría, también es de esta época. Entonces, se fijan, aquí ya las matemáticas ya no están como en secundaria, ¿se fijan? O sea, ya no están tan en secundaria, ¿no? Pero es curioso porque si lo ven históricamente, nosotros topamos al siglo XVI, estando como a nivel prepa, ¿no? Y luego ya estamos ahorita en el siglo XIX y ya estamos en cosas mucho más avanzadas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la curva de las matemáticas es como así, pues, ¿no? Y hay algo muy interesante con respecto al siglo XIX. A finales del siglo XIX, los matemáticos empezaron a sacar algunas cosas más interesantes porque se considera el inicio en el que los matemáticos empezaron una introspección que a computación le pasó a finales del siglo XX, por ejemplo, que es, surge una ciencia, se empiezan a resolver cosas, se empieza a decir, esto está bien padre, nos gusta todo, y luego llega un momento en el que ya avanza tanto y de repente dicen, ¿se podrá hacer de otra manera? ¿Está bien fundamentado? ¿No? Pues esas cosas empiezan a aparecer después, ¿no? O sea, como lo hicimos era la única manera que se podía hacer. Esas preguntas que lo dices, ¿pudieron haber sido más números que 10 dígitos, ¿no? O sea, si lo hubiéramos hecho de otra manera, hubiera funcionado de otra manera. Podría haber otras operaciones que fueran suma, resta, multiplicación y división, o sea, habría otra y funcionaría. Esas preguntas profundas, las matemáticas se las hicieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, más bien siempre se las hicieron, más bien las empezaron a poder resolver, ¿no? Porque supongo que desde antes se las hacían. Y curiosamente pasan cosas interesantes. Por ejemplo, la teoría de conjuntos, que sé que muchos la ven a inicios de la universidad, me parece, o en la prepa, no sé, eso es en ese inter, ¿no? Unión, intersección, ya saben, esas cosas. Es algo muy profundo, porque cuando uno ve la teoría de conjuntos en la universidad, por ejemplo, suena algo como muy simple y lo simple lo hace muy profundo. Porque por definición un conjunto es un conjunto, o sea, cosas que están juntas. Y eso lo que te da es una abstracción muy fuerte porque cualquier cosa puede ser un conjunto. Entonces cuando empiezas a decir, no necesariamente tiene que ser particularmente números o ciertas cosas, ¿no? Eso es de esa época. También los transfinitos, ¿no? Esto de que hay infinitos más grandes que otros, ¿no? De que este asunto de que hay más números entre 0 y 1 que números enteros, por ejemplo, ¿no? Esas cosas son de esa época. Acuérdense que esta no es una plática de matemáticas, es una plática de historia de las matemáticas, ¿no? La idea es que bastante después digan, voy a meterme a buscar cosas de eso, ¿no? Suena interesante, ¿no? ¿Sí? Y el siglo XX, pues es el siglo de la abstracción, ¿no? De hecho puse esta figura, ¿sí ubican de quién son estos cuadros? Sí los han visto, ¿va? Escher, ¿no? Allá lo dijeron. Sí, son de Escher. De hecho, como dato cultural, si les gustan las pinturas de Escher, yo muchos años después de la universidad me enteré que hacía esculturas. Y también chidas, si las quieren buscar. Las esculturas también en este tipo de abstracción. Entonces, bueno, el siglo XX, básicamente, el siglo XX ya es algo muy intenso porque les voy a decir un dato, por ejemplo. Leí un artículo como del 2003 en el que unos cuates de una universidad en Estados Unidos se propusieron, ¿no?, decir como en cuántos libros se podrían meter todas las matemáticas. Fue como un proyecto que tuvieron. Entonces dijeron, ¿qué pasaría si metemos solamente la teoría y la metemos en un libro y dieron especificaciones y todo? Y la conclusión que ellos sacan es que si ustedes pudieran meter todas las matemáticas antes del siglo XVII, las meterían en un libro de los que ellos proponen. Las del 18 y las del 19 las meterían en 80 libros y las del siglo XX en 10.000. Sí, es cuando todos los que estudiamos matemáticas en el siglo XX nos deprimimos de que ya no íbamos a poder saber casi nada. Sí, claro, ¿no? Sí. También vi un dato, por si se les hace interesante, vi un dato hace como 3 años, se están publicando 23 nuevos resultados de matemáticas diarios, en promedio. Eso es lo que está publicando según
se dice? Resultados nuevos, no aplicaciones. Entonces ya lo perdimos. O sea, de hecho, a Gauss, muchos historiadores lo consideran el último matemático. Es decir, lo consideran la última persona en la historia que pudo decir lo que sea. ¿Sí me entiendes? O sea, porque de hecho él fue un provocador de que las matemáticas crecieran tanto que ya nadie pudiera controlar, ¿no? O sea, él fue parte del problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el siglo XX, que ese sí ya es cercano, de hecho, medio auditorio nació en el 20 y medio auditorio en el 21 probablemente, ¿no? Entonces, ya estamos más cerca. Bueno, en el siglo XX ya se abstraen mucho las matemáticas y también sucede que ya todo lo quieren resolver con matemáticas. Ya, ¿no? O sea, todo se quiere hacer con matemáticas. Y bueno, voy a dar algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, él no sé si lo ubican, Hilbert es un matemático muy conocido. Él es contemporáneo de Einstein, para que lo tengan en contexto. De hecho, cotorreaban, ¿no? De hecho, cotorreaban y después tuvieron un conflicto. Les voy a platicar por qué. Porque la teoría de la relatividad de Einstein está basada en unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de campo. Y la teoría matemática que sustenta las ecuaciones de campo es también de esa misma época. Y bueno, históricamente, no sé si el man sea tan certero, pero lo que sí es históricamente correcto es que Einstein presentó sus resultados en una conferencia, no me acuerdo si martes o miércoles de una semana. Y Hilbert iba a dar una conferencia el viernes en donde iba a presentar parte del asunto de las ecuaciones de campo. Entonces, históricamente, de hecho, se cree que si las conferencias hubieran estado cruzadas, probablemente pensaríamos que le deberíamos más a Hilbert que a Einstein de la teoría de la relatividad, ¿no? Es una cuestión ahí histórica muy simpática, ¿no? En realidad, por eso digo que es como aventurero decir eso, pero él tiene una cuestión muy fuerte, Hilbert, porque hizo muchas matemáticas y todo, pero cuando ya creció y ya era alguien muy reconocido, hizo una cosa que se llamaba el programa de Hilbert. Bueno, no se llamaba así, pero así se llamó históricamente porque lo hizo. Y el programa de Hilbert era básicamente un programa en el que él agarraba como matemáticos jóvenes que más o menos se les veía futuro y los becaba y los ponía como a resolver cosas. Y del programa de Hilbert salieron algunos matemáticos de los mejores del siglo XX y una de las preguntas que Hilbert lo atormentaba en vida era si las matemáticas eran una cuestión humana o una cuestión per se. Es decir, si las matemáticas eran como eran y los humanos nada más las descubrimos, o si las matemáticas los humanos las hicimos como las quisimos hacer y habría otra manera. Eso es algo muy profundo y pues él, uno del programa de Hilbert es él, ¿no? Gödel, que es conocido por sus teoremas de incompletitud, y pues Gödel básicamente se considera quien terminó demostrando que las matemáticas de facto son una creación humana, ¿no? O sea, son una creación humana y que de hecho se podrían hacer de otra manera y serían igual de buenas y que de hecho tienen problemas y no van a poder resolver todo. Es algo parecido a lo que pasó en computación. Alan Turing, ¿no? Que es muy popular, tiene varias demostraciones matemáticas en las que demuestra que las computadoras nunca en la vida van a poder resolver todo. No sé si eso lo sabían, se demostró con matemáticas, ¿no? Es decir, va a avanzar la humanidad lo que sea. Mientras sigamos teniendo las computadoras como las conocemos, o sea, con la estructura como las hicimos, porque si saben que las computadoras que tenemos ahorita son las mismas desde que se crearon, ¿no? Es la misma arquitectura, todo. Mientras sigamos usando esas computadoras, estamos seguros que las computadoras no pueden resolver todos los problemas. De hecho, hay muchos ejemplos de problemas que las computadoras no van a resolver. Entonces, bueno, esto es inicios del siglo XX, ¿no? Y para quien dijo que la pintura de Escher, ¿no? Bueno, Gödel, Escher y Bach, esto no tiene que ver con matemáticas, pero si a alguien le interesa leer, les recomiendo este libro. No es de matemáticas, no es de matemáticas, es un libro, es una novela, es un bestseller, tiene millones de copias vendidas, pero lo di ahorita en contexto, aparte de para darles la recomendación, porque Gödel es Escher es y Bach es el músico, ¿no? Johann Sebastian Bach, porque el autor del libro, Hofstadter, lo que hace es como llevarte en una historia, porque básicamente él considera que Gödel es como la cúspide de la abstracción en matemáticas, de la abstracción, ¿no? Escher la abstracción en pintura y Bach en música, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, ya no les voy a spoiler el libro, a lo mejor algunos ya lo leyeron, no sé, pero se lo recomiendo, y como aparte es un bestseller, pues ya está barato, ya lo bajan en PDF, o sea, ya se democratizó el libro, pues ya es así. Después es un libro viejo, ¿no? Y tiene una versión 2 que yo no he leído
pero 3 personas que ya lo leyeron me dijeron que no está bueno, por eso no lo leí, confié en ellos, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, evidentemente del siglo XX las computadoras, ¿no? Sí, no sé si ubican a los iniciadores de la computación, pero siempre surgen 3 nombres cuando la gente piensa en el inicio de las computadoras: Alan Turing, John von Neumann y Alonzo Church. Esas tres figuras siempre aparecen, ¿no? Siempre aparecen. De hecho, John von Neumann pudo haber salido en la película de Oppenheimer, porque fue parte de la ayuda, no fue parte del proyecto Manhattan, pero les ayudó, ¿no? Bueno, Alonzo Church era el maestro de Turing y de Neumann, y bueno, para que se regocijen los matemáticos aquí, ¿no? Pues efectivamente todos los que iniciaron la computación eran matemáticos, ¿no? Sí, claro, o sea, todos los que hicieron la teoría inicial eran matemáticos, y bueno, es Alan Turing, que muchos consideran el matemático más fregón del siglo XX. Eso ya es más debatible, porque entre los 80 libros y los 10.000, cuando yo pregunto quién es el matemático más fregón del siglo XVIII, todo el mundo dice Euler, pero cuando dice el matemático más fregón del siglo XX, ya es debatible, pues, porque ya son demasiados, pues, o sea, ahí sí ya está muy cañón, ¿no? Pero bueno, lástima de la vida tan tortuosa que le tocó a Alan Turing, ¿no? Y murió muy joven. ¿Y qué creen? También tiene un video de él. De hecho, no estoy seguro, pero cuando yo hice esta presentación la primera vez, yo revisé el canal y eran los únicos 3 videos biográficos. Después hizo otro, ¿no? Pero en su momento fueron 3, y curiosamente está interesante pensar que son uno del siglo XVIII, uno del siglo XIX y uno del siglo XX, ¿no? Es como la herencia, ¿no? Claro, y bueno, otra cosa que pasó en el siglo XX con las matemáticas es que empezaron a generalizar las matemáticas. Hay una parte de las matemáticas que es muy polémica, que se llama teoría de categorías, pero no me voy a meter más porque aquí tengo unos espías, ¿no? De eso. Pero es polémica porque ahí dice que sí, que no sé qué, pero se trata de generalizar cosas como, por ejemplo, pensar que tienes un punto, una línea, un cuadrado, un cubo, y entonces empiezas a pensar, es como que lo mismo pero en diferentes grados, ¿no? Esa generalización de geometría acá se empieza a generalizar todavía más allá. Entonces empiezan a aparecer conceptos como de que si tienes funciones, y funciones de esto, y funciones de esto, y funciones de esto, ¿por qué no hay un concepto mayor que englobe todas las funciones, por ejemplo, ¿no? Pero es debatible. Por ejemplo, puse porque este señor Guerino Mazzola fue amado y odiado. Hizo este libro de Topos of Music, que es como un intento de explicar la música con matemáticas, y utiliza cuestiones de este tipo de teoría de categorías. De hecho, con él trabajó, ¿cómo se llama Emilio Lluís, que a lo mejor algunos conocen, es un matemático de la UNAM. De hecho, debería aparecer ahí. Sí, mira, aquí está, Emilio Lluís Puebla. Sí, claro. Y supe que este libro después lo querían quitar de la edición porque decían que era como charlatanería, ¿no? Y porque es como muy debatible el asunto pero bueno. Y aparecieron un montón de cosas. Todo este siglo XX, se fijan que es que el siglo XX está cañón, de hecho. Y el XXI va a estar peor, evidentemente, ¿no? O sea, el que tenga que dar esta plática dentro de 80 años, no sé qué va a hacer. Pero bueno, puse aquí algunos matemáticos del siglo XX. Él se acaba de morir, ¿no? No sé si alguien vio, ¿cuánto tenía? Llevo como 2 años. Tiene poco. Como en el 20, sí, se murió en la época de la pandemia. Sí, y bueno, no me voy a andar mucho. Por ejemplo, es muy conocido porque le hicieron película, ¿no? Una mente brillante, ¿no? Con el gladiador, Russell Crowe. Es él, ¿no? O sea, es la historia de él, aunque está un poco, ya saben, nos tomamos libertades para que la película esté más chida, porque por ejemplo en la película él ve gente y en la vida real oía gente, ¿no? O sea, era diferente, o sea, tenía como voces, ¿no? Pero, y él por ejemplo tiene una historia interesante, tiene cosas biográficas muy chistosas, porque por ejemplo saben que no hay un Nobel de Matemáticas, no existe. Lo más cercano al Nobel de Matemáticas que hay es una cosa que se llama el Premio Abel, ¿no? Porque también se da en Escandinavia y todo el rollo, ¿no? Él es el único matemático que ha ganado el Abel y el Nobel. O sea, se ganó el Nobel de Economía y el Abel, ¿no? Y murió de una manera muy chistosa, a mi parecer, ¿no? Porque le dieron el Nobel y luego le dieron el Abel, y cuando regresó de recibir el Abel a Estados Unidos, chocó el taxi que lo llevaba del aeropuerto a su casa, y así se mató. Sí. O sea, fue como una cosa muy interesante, fue como cuando dicen, ya,
pues ya, ¿no? Ya tuvimos el no, tuvimos el haber. Ya estuvo, ¿no? Sí, claro. No, a él se le reconoce por teoría de juegos, que para ponerlo de manera simple, básicamente es la idea de que muchas cuestiones de matemáticas son como juegos. Por ejemplo, él, en la película, por ejemplo, plasman de una manera muy chistosa que él trata de resolver problemas, porque él ganó un Nobel de Economía, por entender que los juegos sí implican, no los videojuegos, ¿no? Los juegos en general implican como mucha estrategia y mucho conocimiento que se puede llevar a otras áreas. Entonces, por ejemplo, él a economía llevó mucha teoría de juegos, ¿no? Entonces de ahí aparecen estos conceptos, por ejemplo, estos de juegos de energía o cuenta cero, que a lo mejor algunos han oído y estas cosas. Esas son teorías que vienen de la época de Nash, precisamente. Los juegos sí dicen, ¿no? O sea, de hecho los juegos han sido un pretexto para entender muchas cosas matemáticamente, ¿no? De hecho es una simbiosis, o sea, los juegos dan matemáticas y las matemáticas resuelven juegos. Es algo muy interesante. Y yo, la verdad es que se me hace muy complicado poner cosas del siglo XX, pero por ejemplo, teoría de colas es del siglo XX, y colas se refiere a las colas como la de las tortillas. O sea, realmente es que realmente ya las matemáticas se metieron en todos lados, pues, evidentemente. Hay una teoría de nudos, ¿no? Que es muy, de hecho la teoría de nudos es muy interesante, ¿no? Que de hecho pues buena parte es de él, ¿no? Teoría de códigos, ¿no? Que es como la pionera de criptografía y todo este rollo, ¿no? Y todo eso es siglo XX, de hecho, por eso decía que ya es mucho, ¿no? Y, bueno, y entonces en el 21, bueno, el 21 dicen que va empezando, pero yo no sé por qué dicen que va empezando. El año que viene ya es cuarto de siglo, o sea, ya no va empezando, pues, sí, o sea, ya, o sea, no, o sea, a lo mejor hace unos 10 años, ¿no? Pero bueno. El Instituto Clay a inicios del siglo XXI hizo una cosa que se llama Problemas del Milenio, que es que dan $1 millón, ¿va? Sí, 1 millón creo. Sí, ¿no? O sea, sí, dan $1 millón y propusieron estos 7 problemas clave que les llamaron problemas del milenio, que son problemas abiertos de matemáticas que se tienen que resolver porque resolverían pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, últimamente he estado yendo yo a muchas presentaciones de tesis de posgrado de matemáticas ligadas a las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Porque no hay una solución completa de las ecuaciones de Navier-Stokes, pero reproducen muchas cosas. De estos problemas, sí hay una que ya se resolvió, ¿no? Que él también es alguien muy interesante de ver su biografía. Grigor Perelman es actual, de hecho yo creo que debe ser como unos 10 años más grande que yo, de hecho, más o menos. Sí, quizá un poquito más, pero no mucho más, pero ya estaba medio sifis, ¿no? Pero su historia es muy interesante porque él trató de entrar a la Sociedad Matemática de Estados Unidos y no lo admitieron. No sé si los que son de matemáticas saben esa historia, pero fue algo muy extraño. Y luego resolvió y luego lo invitaron y ya no quiso, ¿no? Y el $1 millón lo rechazó. Sí, lo rechazó, de hecho. O sea, tiene una frase ahí, la podemos buscar en internet, que es de esas de que no iba a ser como una prostituta del sistema o no sé qué, alguna cosa así, pues de no van a juego. Y hasta lo que supe yo, él vive en San Petersburgo, es ruso, pues, y creo que vive con su mamá, ¿no? De hecho, es una cosa así, ¿no? Y ahorita hay gente que lo anda persiguiendo para tomarse fotos con él y cosas así, ¿no? O sea, sí, claro, yo lo ando escondiendo, no sé, pero bueno, y bueno, si checaron la línea histórica, y vieron que sí fue breve, muy breve, y estamos pero bueno, lo que iba a decir es que en el año 600 a.C. más o menos las matemáticas aparecen como ciencia propia, ¿verdad? O sea, se separan de los demás y aparecen como ya somos las matemáticas, ya no somos como lo que hacen los físicos para resolver algo o los filósofos cuando quieren pensar algo. A partir del siglo XV-XVI las matemáticas empiezan a aparecer ya como una abstracción del mundo, es decir, como ver el mundo real y decir lo puedo sacar de ahí. Y por eso estas ondas de, ¿tú sabías que con teoría de grupos puedes resolver el cubo Rubik? Hay videos en internet, ¿no? Que con teoría de grupos se resuelve el cubo Rubik. Esa es esa abstracción, es decir, ¿cómo conectas algo tan matemático con el Rubik? Pues es que lo llevas a un nivel arriba y entonces baja a donde sea, ¿no? Y las matemáticas empiezan a tener teorías que por eso es lo que decía de, si va a servir, algún día puede servir. ¿Por qué? Porque lo llevas a un nivel de abstracción que después alguien dice, oye, pero podría usarse aquí, o podría usarse acá, ¿no? Sí, hoy en día ya eso es muy conocido. Y bueno, a partir de aquí,
las matemáticas aparecen como una teoría axiomática, que significa que se estandarizan y que empiezan a aparecer estas ideas de que de este asunto de que las matemáticas los creamos los humanos, quiere decir que hay algunos conceptos de matemáticas que no se pueden demostrar, que los pusimos ahí porque nos funcionaban, ¿no? O sea, y que los hubiéramos podido poner de otra manera, pero bueno, nos funcionaban. No todo en matemáticas tiene una razón de ser, ese es el punto. No todo en matemáticas tiene una demostración, ¿no? Simplemente, alguna vez, por ejemplo, alguien en primaria, alguien de primaria me dijo que por qué factorial de 0 era 1. De primaria. Y la razón por la que factorial de 0 es 1 es porque es una operación multiplicativa y el neutro de la multiplicación es el 1. Entonces yo lo que le contesté es que como el factorial son multiplicaciones, el 1 nos funciona bien porque no le hace nada, pues, ¿no? Entonces, ¿qué significa que 0 factorial es 1? Porque conviene. O sea, así de simple, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere eso. Y entonces, para lo que decían de que si primaria, ¿no? Más o menos así está, ¿no? Entonces es interesante, pues, bueno, más o menos. Depende en qué prepa estudiaron, en qué secundaria. Sí, o sea, y alguien me dice, no, yo en secundaria iba en el siglo -8. No, o sea, más o menos. Lo de licenciatura está difuso porque evidentemente no es lo mismo estudiar ingeniería electrónica que licenciatura en física, que, o sea, evidentemente ahí sí hay una variación muy fuerte, ¿no? Entonces ya nada más para cerrar la plática y por si quieren más contexto, esto sé que algunos lo van a conocer, les recomiendo, este es un video de YouTube, bueno, este es un screenshot de un video de YouTube, ese no es un video de YouTube. Así lo buscan, el mapa de las matemáticas, ¿no? O sea, con que le pongan en YouTube el mapa de las matemáticas les va a aparecer el video. Se me hace interesante porque él trata como de mostrar pues, como todas las áreas de matemáticas actuales y cómo están interconectadas. De hecho el video es básicamente la explicación de todo lo que ven en pantalla, pero poco a poco. Entonces si a alguien le interesa por este lado y no lo conoce porque es muy popular, ¿no? También hay el mapa de física, el mapa de química, ¿no? O sea, pero bueno, existe el de matemáticas, ¿no? Entonces si a alguien le gusta, y esta página de internet, esta no es de matemáticas sino de matemáticos. Entonces si alguien va más por el lado de conocer matemáticos, así como Euler, como Gauss, de esos, les recomiendo esta página. Viene así, los colores implican de qué continentes son, evidentemente está súper europeizado el asunto, ¿no? Pero da el contexto y más o menos te dice cómo llegaron y qué hicieron. Entonces, sí, si les gusta, pues ahí está. Y